Estamos en la cumbre de negocios de Mundo Ejecutivo y me da muchísimo gusto presentar a mi colega y amigo Francisco Abundis con una reflexión sobre encuestas y elección de Estados Unidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros y por asistir a este evento. La presentación que les tengo el día de hoy tiene que ver con la elección de Estados Unidos. Eh, Básicamente hacer un perfil del elector, qué fue lo que se dio allá. Creo que en México estamos muy acostumbrados a hacer un análisis político y lo separamos de lo social. Creo que hay una forma de ver esta elección más desde el punto de vista social. Esa es una parte de mi análisis. Cómo quedó el mapa electoral, que pues en el histórico no varió tanto, pero sí respecto a la elección anterior. Y finalmente, qué pasó con las mediciones, qué pasó con las encuestas preelectorales, y responder una pregunta muy básica, si estas erraron o solamente fueron imprecisas. Eh, Esta primera parte sobre las mediciones la voy a dividir a su vez en tres partes, algo que llamaremos las expectativas no cumplidas, cuáles pueden ser las explicaciones, esa es en la primera parte, después cuáles pueden ser las explicaciones de lo que sucedió, por qué la diferencia entre el resultado y las mediciones preelectorales y finalmente qué lecciones puede haber para nosotros o en general para este gremio. En lo que se refiere a las expectativas no cumplidas, les diría que una primera parte de esto tiene que ver con algo que pasó ya en el 2016, en la elección previa, donde ya se tenían algunos diagnósticos y a partir de una exhaustiva revisión metodológica de los pollsters o encuestadores, como se conocen en Estados Unidos, había una promesa de corregir los errores del 16 y parte de esta corrección implicaba hacer ponderaciones por segmentos de población, por raza, escolaridad, género y otros demográficos. Bueno, parece que no sucedió. Otro tema es un nuevo actor que no son necesariamente los pollsters o quien mide, sino las concentradoras, los que hacen las encuestas de las encuestas o el poll of polls. En esto los actores tal vez más prominentes son sitios de internet como 538, 538 de Nate Silver, Real Clear Politics o el Upshot del New York Times, que nos dan probabilidades de triunfo de un candidato a otro más allá de resultados de las encuestas. Por ejemplo, 538 decía que Biden tenía 88% de probabilidad sobre 12% de Trump, que daba el 100% y entonces eso se a pensar que venía una gran avalancha demócrata. Hay cuestionamientos si esto es como se tiene que reportar o esto en realidad nos está pasando a confundir más. Luego habría que poner un elemento que lo conocemos bien en México, que le podríamos llamar la visión del perdedor, es decir, el perdedor siempre responsabiliza a alguien de lo que pasó y nuevamente las mediciones preelectorales están siendo culpadas porque crearon esta expectativa de la ola demócrata. Eh, Finalmente, habría un problema en lo que pasó el propio día de la elección, donde la mayor parte de las televisoras, de las cadenas que estaban reportando qué pasaba durante el día, no distinguían entre el voto por correo y el voto presencial. Y sabemos de manera clara, o eso ya se preveía, que el voto por correo era preeminentemente demócrata y el presencial era republicano, lo cual creó la impresión de que Trump podía, por lo menos la noche de elección, Trump aparecía arriba en las mediciones, que no proyecciones, pero por lo menos la noche electoral creo que esto fue un error que generó mucha confusión. ¿Cuáles son las causales hipotéticas? Bueno, sabemos que la volatilidad de última semana, que veremos en una diapositiva más adelante, favoreció a los republicanos. También queda claro que los demócratas tienen mejor predisposición a responder a las encuestas comparado con los republicanos, que en todo caso les permitiría menos responder las llamadas telefónicas que serían a teléfonos celulares o a vivienda. Esto es una explicación de Chase Harrison, un profesor de Harvard. Luego, David Short, que es un pollster demócrata, da esta misma explicación, pero por otra causal, que es los demócratas suelen tener mayor confianza
en general en las instituciones y confianza interpersonal, y eso hace que también tengan mayor propensión a responder a las encuestas comparado con los republicanos, que suelen ser más antisistémicos. Luego habría también un tema de efecto de campaña que pasó también en el 16, que se estima que las últimas 2 semanas podrían dar un diferencial entre 2 y 3 puntos según los lugares donde se haga esta campaña. Y si vieron las noticias de las últimas 2 semanas, pues estas campañas o rallies, como los llaman, se estaban llevando a cabo sobre todo en los estados en contienda, que era Wisconsin, Michigan, Pensilvania, donde tal vez Trump le podría haber ido mejor. Pero es muy común hablar de la variable económica como la más importante y que en realidad los votantes estaban preocupados más por su economía, que es a donde el presidente Trump le fue mejor. De hecho, en una pregunta sobre cómo está su economía respecto a hace 4 años, Trump tenía el mejor número pasando por o comparado con Obama, Bush papá, Bush hijo, prácticamente desde que se hizo esta pregunta, que fue con Gerald Ford. Es decir, desde los 70s Trump tenía el mejor récord, lo cual parece que jugó un papel muy importante, más allá de la preferencia por Trump. Y bueno, ya en el tema de las soluciones o lecciones, habría que decir que primero que la ponderación por demográficos tal vez no sea la mejor idea o no sea lo único para poder saber qué está pasando. Es preciso moderar por psicográficos, como estas razones que les estoy dando, el voto económico, por ejemplo. Eh, y el problema de esto es que más que una elección es un impedimento o una restricción, es que entonces cada elección requiere de un modelo, o incluso dentro de la propia elección, cuando está dividida en estados, y nos ha pasado en México, pero más en Estados Unidos, que depende del resultado de cada estado, ese modelo no funciona para pues para todos los estados, porque ahí se tiene que decidir sobre 50 casos. ¿Cuáles fueron los resultados y las tendencias inusuales? Primero, la participación, que suele ser alrededor de 60 puntos en Estados Unidos. El mejor número viene por allá de 1952, que llegó a 62.3, pero 63.9 es el mejor número desde 1900, que fue de 73.7. Es el único, en el último siglo, es el único número que rebasa el 66.9 de esta última elección, lo cual habla de una participación inusual. En lo que se refiere al resultado de elección, la mayor parte de las proyecciones dice que el colegio electoral va a cerrar en 306 votos para Joe Biden y 232 para Donald Trump, lo cual hace una diferencia hasta el día de hoy de 4.8, es decir, casi 5 puntos de diferencia. 79.279.000 votos para Joe Biden, 73.456 para Donald Trump, lo cual nos da pues más de 150 millones de votos, lo cual comparado con el 139 de la elección anterior, 139 millones, vemos la diferencia o de qué magnitud. ¿Cuál fue la dificultad de esta elección? Que algunos de los estados con votos electorales más altos estaban en estados como Pensilvania, que es el quinto, estaba en Florida, que es el número 3 en temas de votos electorales, Ohio, que tiene 18, Georgia, que todavía está en disputa legal por lo menos, tal vez no en tendencia, que tiene 16, Michigan, que tiene 16, Arizona, que tiene 11, Wisconsin, que tiene 10, y todos estos son pues estados que están por arriba de la media del total de los 50 estados con votos electorales. Sabemos por tendencia que esto regresó más bien digamos, para los demócratas a su historial. Por ejemplo, en el caso de Michigan, salvo, digamos, del 72 al 88 había sido republicano y en el 16, pero del 92 al 2012 fue demócrata. Pensilvania un poco más disputado, pero 2008-2012 fue demócrata. Arizona es uno que podría ser inusual y ahí sí se volteó la tendencia, donde, salvo elección del 96, que fue demócrata, el resto de su historia es republicana. Ohio un poco más dividido o en disputa, pero era poco evidente, digamos,
que los republicanos iban a tener la ventaja en algunos de estos estados que terminaron siendo demócratas. Una revisión pues de los motivantes o de los sesgos que tuvo esta elección. Ya sabemos que en los demográficos los afroamericanos votan más demócratas, los hispanos, pero en términos de temas, pues fue el coronavirus para los demócratas y sobre todo preocupaciones por la desigualdad racial. Los demográficos eran los que se esperaban. Gente que tenía universidad, que no eran blancos, o que tenían que tenían posgrado y en general los que tenían college, universidad. ¿Cuáles fueron las fortalezas o dónde impactó más Donald Trump? Entre los republicanos, el tema más importante fue claramente la economía o reconstruir la economía. Finalmente, en un tercer nivel vendría lucha contra el crimen y la inseguridad. Finalmente, en un cuadro de estas mediciones preelectorales, vemos que el único estado donde puede haber un error de ganador fue Florida, donde se le daba a Biden y terminó ganando Trump. Finalmente, habría que apuntar, digamos, si ponemos en una tabla todos los estados que tuvieron electorales, que en realidad solamente para el estado de Florida hubo error en el ganador, en el resto, en realidad, digamos, de lo que llaman estados batalla, battlegrounds, Wisconsin, Minnesota, Michigan, Nevada, Nebraska, en realidad estuvo bien el resultado, solamente hubo una sobreestimación del candidato demócrata Biden, incluido Arizona, que fue de los que cambiaron de partido. Como bien decíamos, esto puede que haya tenido que ver con quién respondía a las mediciones. En general, hay una propensión de cerca de 16 puntos entre los demócratas a ser quienes más responden. Y si vemos el mapa final, que podrán ver en el último gráfico, realmente lo que está pasando era lo que es las mediciones preelectorales. ¿Qué implicaciones tiene esta elección para nuestro país? Pues nuevamente regreso al tema de este no es un tema menor que el presidente Trump haya ganado con 73 millones de votos. Lo hace una fuerza política que no es menor, ya sea que sea por un incentivo económico o la reconstrucción de la economía o un tema de lucha contra el crimen y por la seguridad. Pero lo que es cierto es que esto para nuestro país no deja de tener alguna implicación o alguna presión en lo que vienen decisiones, que allá importa mucho la base electoral, de cómo puede presionar a nuestro país en términos comerciales, en términos de pues, sindicatos, que parece que va a ser una parte de la agenda muy fuerte, por el lado de, digamos, de los republicanos, y en la agenda demócrata sabemos que traen una agenda de energías limpias muy importante, y si avanzan más probablemente también puedan tener alguna presión sobre órganos independientes y los temas o el problema que en México tenemos de seguridad y de carteles del narcotráfico, que esa sería más parte de la agenda demócrata. Muchísimas gracias, gracias por su atención y espero que esta información les sea de utilidad. Hasta luego. Bienvenidos a este panel especial en la Cumbre de Negocios de Mundo Ejecutivo. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a mis compañeros de panel, Eduardo Andrade, Amy Glover. Gracias. Terminaron las elecciones en Estados Unidos y poco a poco vamos entendiendo de qué vendrá el próximo cuatrienio en Estados Unidos, el final del sexenio para México. Pero me gustaría estar seguro que todos estamos entendiendo lo mismo. Ha aparecido en los últimos días esta palabra, concepto, Bidenomics. ¿Qué quiere decir Bidenomics y cómo debemos leer el Bidenomics en México? Amy. Yo creo que la preocupación principal que ha recalcado el presidente electo Biden es que hay que concentrarse en el tema de salud como tema primaria, ¿no? Y yo creo que eso va a ser el enfoque
bueno, los primeros 6 meses, pero a lo que se refiere Bidenomics, quién sabe cómo inventan, como que a lo mejor suena atractivo, pero lo que sí creo que es central es ver el papel del Estado en crear condiciones de bienestar, que incluye tener un sistema de salud funcional, tener un sistema educativo funcional y también por fin tener una respuesta a las divisiones raciales, ¿no? Y la unión. Empezabas tú diciendo, Amy, tener una solución al tema de salud. Creo que la gran lección de la pandemia para todos, para todas, es no hay economía sana sin sistema de salud que funcione. Precisamente. Eso, yo diría, no nace la preocupación en Estados Unidos, pero cada país lo va a tener que resolver diferente. Estados Unidos tiene además circunstancias muy particulares, la discusión sobre el sistema médico que cabe en Obamacare. El problema de Estados Unidos es, uno podría decir en algunos casos, sobrefederalización. Necesitas una estrategia nacional y no ha habido. No ha habido un mandato para el uso de máscaras. Digo, falta mucha información, hay mucha desinformación y la situación hoy en día está fuera de control. Ya llegaron a la cifra de 250,000 muertos. Y están entrando, tenemos una gran ventaja que comentamos antes sobre el clima en México. No es una ventaja para Estados Unidos ni muchos otros países. La situación se va a agravar en el invierno y yo creo que tiene que ser prioridad número 1. Gracias, Eduardo. Bidenomics. Bueno, Bidenomics es un rótulo que nos gusta poner a las cosas cuando luego no debe variar demasiado porque es demasiado complicado que cambie un país tan grande y una economía tan grande como los Estados Unidos. Es difícil que cambie sustancialmente en tan solo 4 años. No veo cómo. ¿Por qué? Porque las cosas tampoco funcionaban tan mal dentro de la economía, no digo del presidente Trump, digo desde antes, y desde el presidente Obama y el presidente Clinton y el presidente, en fin, las cosas como que caminan para adelante y mover al gran barco que son los Estados Unidos en cualquier sentido es muy complicado. Creo que va a haber casos que cambien y discreparía un poco respecto a la parte de salud y bienestar como un asunto inmediato. Inmediato sí es la salud, pero es curar a la gente, no curar al sistema de salud de Estados Unidos, porque eso va a tomar mucho tiempo. Va a tomar 8 años o 16 años, es muy difícil. Curar a la población y estar listos para que la economía repunte, creo que es el objetivo fundamental. Entiendo también, estoy de acuerdo, Estados Unidos tiene que unificarse, porque el día de hoy son 2 Estados Unidos. Nunca ha habido un presidente perdedor más votado en las elecciones de Estados Unidos que el presidente Trump. Eso es algo significativo. Esa división creo que es un trabajo a largo plazo. Como economía, creo, suscribiendo todavía de todas maneras la agenda republicana por encima de la agenda demócrata, pero la realidad es la realidad. Quizá para un momento como el que está la humanidad, y la economía en particular, requerimos un disruptor y un cambio. ¿Por qué? Porque si continuamos con la inercia nos va a mantener en una U larga y lo que necesitamos sería una V en donde empecemos a mirar para arriba. Dices, suscribiendo la agenda republicana frente a la demócrata, ¿exactamente en qué se distinguen? ¿Cómo le explicarías a alguien que nos está escuchando? Es que no es muy relevante en este momento porque estamos en un momento de crisis en donde no es una agenda demócrata o republicana, sino una agenda de recuperación brutal y rápida de la economía. Los estímulos económicos a la economía americana son fundamentales y esos los ha habido durante el periodo de gobierno del presidente Trump y los habrá durante el que viene. Creo que tenemos que alejarnos un poco de las ideologías en este momento y concentrarnos en 2 cosas fundamentales. La recuperación de la salud inmediata, bendito sea Dios por las vacunas que están empezando a salir, y los estímulos a la economía sí tienen que venir desde el sector gubernamental para que la economía se recupere rápidamente. Entiendo que eso es bastante más demócrata que republicano, pero en este momento no hay otro camino. Hay un tema en el que parece que estamos diciendo lo mismo, que estamos viendo el mismo tablero, pero me gustaría estar seguro que es así. ¿En qué estado de salud se encuentra la economía de Estados Unidos ahora, Amy? La economía de Estados Unidos es por lo general, si ves los fundamentos, es muy saludable. Es una economía sumamente flexible, innovadora. Ha podido ajustarse a varios shocks a lo largo de los últimos 30 años. Pero
este tema de la pandemia sí está pegando y sí está pegando fuerte, porque está lejos de estar bajo control. Entonces, estoy de acuerdo con Eduardo en el sentido No, es de para que ser claros, estamos hablando de efectos económicos de la pandemia están también fuera de control, ¿verdad? sí. Yo creo que si hay una economía capaz de rebotar rápidamente es Estados Unidos. No, porque tienen con qué, tienen las bases educativas, no, de tecnología, y son muy competitivos. Es una economía sumamente competitiva. Pero la mala noticia para México en el corto plazo es que Estados Unidos está muy enfermo, ¿no? Con esta situación pandémica. Es de los países que ha sufrido más, porque la reacción ha sido deficiente. ¿Cómo ves el estado de salud de la economía de Estados Unidos? Si fueras doctor, ¿en qué cuarto lo pones? Bueno, no en un buen cuarto, una terapia intermedia, yo creo que sí hay una deuda importante en Estados Unidos, si hay una dependencia de la deuda demasiado grande. Creo que el movimiento de reducir el tamaño del gobierno del presidente Trump creo que es adecuada, creo que el haber rebajado las tasas es adecuada, pero rebajar las tasas si no hay una economía, las tasas de impuestos, quiero decir, si no hay una economía que crezca, se vuelve en un déficit, se convierte en un déficit porque... Y el déficit está gigantesco. Es gigantesco ya, es decir, no la veo tan bien yo en ese sentido, pero el mundo puede vivir con eso. Sin embargo, sí, es un problema no solamente que la economía americana esté enferma porque Estados Unidos está enfermo. De repente México es uno de los países con más cantidad de enfermos que hay en el mundo, lo cual nos vuelve una región enferma completa. Y nuestra dependencia de Estados Unidos es absoluta. Por más que queramos y se firme el Tratado de Libre Comercio con donde quieran. Hay Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea hace mucho tiempo y es de este tamaño. Dependemos terriblemente de Estados Unidos y así va a ser los próximos 20 años. Solo para poner en perspectiva, el comercio con Europa es 10% de nuestro comercio total. Así es. Amy mencionó casi de refilón el que la economía de Estados Unidos esté en el lugar en el que esté, en el punto en el que está, en el estado de ánimo y de salud que está, es mala noticia para México. ¿Por cuánto tiempo, Eduardo? ¿Por cuánto tiempo es mala noticia? Por toda la vida. No nos conviene que a Estados Unidos le vaya bien. Piensa nada más que si Estados Unidos un día llegara a crecer 5%, la economía de Estados Unidos llegara a crecer el 5%, cosa muy improbable, es casi el tamaño completo de la economía mexicana. Cuando Estados Unidos, con que Estados Unidos le vaya bien, nos va a jalar a nosotros. Nos alcanza para jalarnos. Somos tan dependientes que es fundamental, casi lo que hagamos en México, es más dependiente de lo que pasa en Estados Unidos que lo que hagamos por nuestro lado. Sí es fundamental que Estados Unidos le vaya bien y por eso celebraría yo que hubiera un cambio y que pudiera ser un cambio disruptivo respecto a la economía. Creo que la economía americana, o lo sustancial de la economía, la creatividad, la planta industrial están listas para rebotar y siempre rebotan por arriba de lo que los economistas prevén, afortunadamente. ¿Necesita el mundo un cambio disruptivo en el contexto en el que estamos? ¿Cómo puede ser este cambio disruptivo a partir de la política económica de Biden? Yo creo que tenemos que entender y ampliar nuestra noción de qué es la competitividad. No puedes tener competitividad aislado nada más viendo a la flota industrial, etc. Si no tienes una población con educación, acceso a educación, salud, no puedes generar la innovación ni vas a lograr el bienestar general que se requiere. Si vemos la fricción que ha habido en los últimos años en Estados Unidos, a mi juicio, más allá de la coyuntura, se debe a un incremento en la desigualdad en Estados Unidos. Se ha encogido la clase media, bueno, ni se diga en México. La democracia es muy difícil sostener con niveles muy grandes de desigualdad, pero tener una economía donde todos pueden desarrollar sus habilidades es muy importante también. Y yo creo que el enfoque va a ser más en el dicho de Biden es Build Back Better, que tampoco es muy atractivo, pero el asunto es... Lo que decir, lo hizo un ingeniero. Sí, exacto, pero sí es muy como de la idea de tienes que reenforzar los cimientos de tu casa. Hay
con Biden hay muchas expectativas y mucho temor visto desde el punto de vista de México. Se dice, ahora sí, las reglas laborales, como si no hubiera pasado nada en el último año. Sí. Pero además se dice, viene un cambio radical en las reglas del juego del medio ambiente. ¿Lo ven ustedes como algo de corto plazo, de mediano plazo? No, yo creo que es corto plazo. Para mí es corto plazo porque estaríamos listos, estamos urgidos como mundo. No solamente estamos urgidos como mundo de que enfoquemos las baterías en el medio ambiente, medio ambiente mejor. Eso me queda claro. Estamos listos, estamos necesitados de hace 20 o 30 años. El que esto se haga solamente nos va a promover hacia la economía del futuro y creo que es positivo. Bueno, me encanta su respuesta, porque yo creo que en vez de ver el medio ambiente como un costo, es más bien, la economía verde es una gran oportunidad. Y, por cierto, no vamos a poder existir en este planeta si no logramos formular una respuesta al cambio climático. Entonces, yo sí creo que la administración de Biden va a querer entablar conversaciones productivas con México sobre, ok, ¿cuál es el plan para América del Norte en cuanto a energías limpias? ¿Cuál es el plan cambio climático? ¿Cómo podemos trabajar juntos para hacer nuestra región más competitiva en esta materia? En el programa anterior, Amy, Eduardo, Sergio Alcocer, el embajador Rosenthal, coincidían en México no aparece no está en el escritorio del presidente electo de Estados Unidos porque hay muchos temas de agenda interna. En algún momento México va a aparecer para tener este diálogo productivo. ¿Cuándo se imaginan que este diálogo con México, este diálogo para hacer cosas va a empezar? Yo creo que está en el diálogo y siempre estará en el escritorio del presidente de los Estados Unidos, no coyunturalmente. Creo que mucho de lo que sucede ahora en el escritorio del presidente de los Estados Unidos es coyuntural. Y México siempre será el vecino. Y como vecino que somos, no hay un cuchillo suficientemente filoso para separar a los Estados Unidos, se ha dicho 1000 veces, lo creo. Creo que la agenda México siempre está ahí, nada más no es la más visible. El presidente Trump la volvió visible desgraciadamente desde la perspectiva de migración. El presidente Biden creo que no lo va a hacer, pero va a estar presente y no dejará de estar presente jamás. No hay cómo no lo sea. Queramos hacer lo que queramos hacer, vamos a ser parte de la agenda de los Estados Unidos y creo que es bueno, porque económicamente no tenemos mejor camino que Estados Unidos. Por más que queramos, la falta de salud mundial ahora nos lleva al punto en donde el reacoplamiento de la economía de los Estados Unidos tendrá que venir a cortar las cadenas de suministro. China era extraordinario para aprovechar la mano de obra barata, pero nos hemos encontrado lo vulnerable que era China para las cadenas de suministro. México no lo es. ¿Te queda claro, Eduardo, y te lo digo como empresario, qué tan factible es que México pueda salirse de la trampa que es competir con mano de obra barata? Bueno, creo que es fundamental y creo que el primer paso ha sido con el Tratado de Libre Comercio. Tuvo que venir de Estados Unidos el no sustentar nuestra competitividad en mano de obra barata. La mano de obra barata no es sustentable desde la perspectiva social, desde la perspectiva en que tenemos que tener un mercado interno desarrollado y la mano de obra barata no contribuye al mercado interno de ninguna manera. Esta integración norteamericana económica, para mi gusto, tiene muchas vertientes. Una, desde luego, la parte laboral, otra, la parte ambiental, y la parte ambiental va por encima de la energética en todo sentido. La parte ambiental es el driver fundamental de muchas decisiones que no nada más es lo energético. Creo que sí tiene que haber una integración más plena, más profunda con Estados Unidos para beneficio de todos. Amy, aprovecho tu ventaja competitiva en este panel. Tú eres ciudadana estadounidense. Y mexicana, sí. Binacional. Sí. ¿Cómo se ve la relación con México desde la perspectiva de un ciudadano estadounidense? Iba a decir promedio, pero más bien explícanos las visiones desde Estados Unidos de lo que está pasando en México en la relación con Estados Unidos. Sí, depende mucho de qué tipo de ciudadano y dónde, ¿no? En Estados Unidos. Yo creo que una cosa benéfica que salió de la discusión cuando Trump amenazó con tirar el Telecán en la basura es que por algunos años, mientras que negociaban el TMEC,
en los medios y en las discusiones se habló mucho del valor de México para Estados Unidos. Y gente que no se daba cuenta de esto ya por fin se dio cuenta. Por ejemplo, los granjeros en el Midwest. Sí. No digo, ay, ¿a poco todo mi grano va a México? Bueno, si hubiera sabido, igual no los insulto. Ay, Digo, un funcionario mexicano me contaba un diálogo con el gobernador de Iowa, gobernador o gobernadora. sí. Decía, cuando vio los números nos pidió perdón casi. Sí, lo que sigue sucediendo, sin embargo, y sí somos vecinos, no hay de otra, pero sí seguimos sin entendernos bien. La verdad, seguimos muy, como que todavía tenemos que hacer mucho más para explicar a México en Estados Unidos y viceversa. Amy, una cosa que te he escuchado, obviamente fuera de este panel, pero es la forma liberal de ver a México, la forma conservadora de ver México. ¿Cómo la resumirías en pocas palabras para que los que nos están viendo? Yo creo que la forma liberal a veces es un poco, bueno, tampoco me gusta la palabra liberal, usaría progresista. Es más como, ay, tenemos una deuda con México y tenemos que ayudar a México. Yo no comulgo ni con uno ni con el otro. Porque el conservador sería, bueno, México está en mi interés cuando quiero lucrar en México, pero fuera de eso, digo, ni conozco ni entiendo cómo funciona. Yo creo que necesitamos una relación mucho más rica, mucho más, a lo mejor intelectual, ¿no? De entendernos mejor a nivel cultural y lograr trabajar juntos, porque a Estados Unidos le cuesta mucho jugar con otros, ¿no? Porque como es el más fuerte, quieren estar a cargo o nada. Y a los mexicanos, yo siento que nos hace falta proponer. Estamos sentados esperando, ok, ¿cuándo me va a llamar Biden? Pues no esperas la llamada. No, más bien hay que tener, y hay que hacer la tarea ahorita. A ver, pero ¿no? dices, ¿Qué queremos discutir? Pero además, y con esto también, el diálogo entre México y Estados Unidos no es solo el diálogo entre AMLO y Biden. No, exacto, eso es muy importante. Cientos de miles de diálogos todos los días. Que nunca paran. Sí. Que nunca paran. ¿Cómo te está yendo en estas conversaciones de negocios desde que terminó la elección de Estados Unidos? ¿Cómo te va con tus contrapartes de Estados Unidos, Eduardo? Bueno, va bien. Si la preocupación no somos nosotros ya, el camino de México, el camino del presidente López Obrador es claro desde antes, es el camino que Estados Unidos puede querer tomar. Pero yo creo que México, la fábula del oso y el puercoespín de Dávido sigue siendo tan buena como las de Sopo para explicar la relación con México y Estados Unidos. Es una relación claramente compleja, pero creo que culturalmente tenemos que tratar de discutir, dejar de discutir entre nosotros, porque creo que no es una diferencia cultural la que tenemos. ¿Puedes explicarnos de manera breve la fábula de Bueno, es un libro que escribió el embajador Jeffrey Dávido, que estuvo en México mucho tiempo, se dedicó a entendernos y creo que entendió mucho. Y él pensaba que los Estados Unidos son como el gran oso y nosotros somos como el puercoespín. El gran oso no se da cuenta que con poquito que se mueva nos apachurra. Y el puercoespín no se da cuenta de que innecesariamente está sacando las espinas para protegerse del gran oso. Es una fábula desde el punto de vista de un americano, no del mexicano, claramente. Pero sí retrata adecuadamente a Estados Unidos como ese oso que muchas veces quiere ser amistoso, pero sencillamente es que en este momento no quiero que me ayudes. Y con un poco que se mueve todo. Mueve absolutamente todo. Creo que es cierto. Creo que Estados Unidos tiene que ser más considerado hacia México. Ya sé que me dirán, no, si lo somos. Y México tiene que ser también más considerado hacia Estados Unidos. Me meto en problemas al decir esto, está bien, pero creo que tenemos que entender que juntos nos va mejor. Y estos son problemas lejanos de la frontera, porque en la frontera es tan grande la influencia cultural mexicana del lado americano como del lado mexicano es la de los Estados Unidos. Viven en una cultura distinta a la de ambos países, ¿eh? Y están contentos además. Sí, y a veces siento que no incorporamos ni en la Ciudad de México ni en Washington suficiente la visión de la frontera, Sí. porque ellos sí saben lo que es ser bicultural. Pero Sí. solo para llevar más allá tu punto, no solo hay mucha interacción en las ciudades de frontera. Pienso en las zonas como Jalisco, Michoacán, que son grandes exportadores de migrantes, que tienen además mucha exportación directa. Es decir, la relación es infinitamente más compleja. Quiero pasar a otro tema. ¿Cuál es el legado de Trump en la relación México-Estados Unidos?
Pues yo creo que han sido como 4 años un poco perdidos. Recordamos que TMEC es un resultado de un cambio o un ajuste al Telecán. A mi juicio, yo hubiera preferido quedar con Telecán y TPP, porque TPP incorporaba temas de modernización de la relación bilateral, trilateral. Y olvidamos a Canadá, por cierto, que es un jugador muy importante. Siempre lo olvidamos. Sí, no, es terrible. Y son los más amables, ¿no? Somos unos ingratos. Pero yo creo que evidentemente cuando cenaron Trump y López Obrador en junio, hubo un acuerdo de que, bueno, yo no voy a hablar del muro, pero tú ayúdame con los inmigrantes y llevamos la fiesta en paz, ¿no? Porque interesantemente, cuando la lema durante la primera campaña de Trump fue Build the Wall, no lo mencionó en toda la campaña, ¿no? Porque quería el voto latino. Entonces, creo que es lamentable, porque yo también, desde la perspectiva, poniéndome la cachucha gringa, diría, México se metió en la política. La elección más importante a nivel nacional, México se metió 2 veces. En 2016, al invitar a Trump a México y darle trato de jefe de Estado, y esa cena en junio. 2 veces. Y luego a México le gusta hablar de soberanía y no te metes en mis asuntos. Pues, compadre, no te metes en los míos, ¿no? Ya estuvo bueno. ¿Cuál es el legado de Trump, de los 4 años de Trump en la relación bilateral, Eduardo? Yo creo que la historia lo va a juzgar más negativamente de lo que fue. Y mucho tiene que ver con las formas que utilizó para tantas cosas. Las deportaciones disminuyeron sustancialmente de los gobiernos del presidente Obama. Sin embargo, creo que la historia lo va a juzgar muy negativamente, porque las expresiones que tuvo respecto a los inmigrantes, a todos los inmigrantes, a México en particular, quizás no fueron las mejores todo el tiempo, quizás servían para la base, para una base profunda que tiene, pero la historia al final no lo va a juzgar positivamente, y creo que al fin y al cabo no fue tan malo, y creo que el TMEC es mejor que el Tratado de Libre Comercio que teníamos. La parte ambiental, la parte laboral, la parte de derechos, creo que es muy buena para ambos países. Sin embargo, creo que lo va a juzgar negativamente. Amy decía, y creo que es una buena provocación, hablemos de Canadá. ¿Qué va a cambiar en la relación México-Canadá, Estados Unidos-Canadá en el contexto del TMEC? ¿Qué oportunidades se abren desde tu punto de vista, Eduardo? Es lo mismo, es una región norteamericana que puede tener estándares internacionales, estándares transnacionales de medio ambiente, de salud, de educación. Hay cosas que creo que pueden progresar porque somos una región norteamericana, porque podemos, otra vez, a Canadá le afecta igual que a Estados Unidos la disrupción de las cadenas, y nos hemos dado cuenta que debiéramos ser más dependientes por la cercanía o la proximidad geográfica que tenemos. Creo que nos va a ir bien, nos va a ir mejor, y creo que el Tratado de Libre Comercio es bueno porque ve hacia el futuro, no es un Tratado de Libre Comercio del pasado. Tú pusiste en esta mesa a Canadá. Canadá. Hazte Sí, cargo. digo, los canadienses son mis favoritos de los 3. Porque, bueno, yo creo que han logrado una fórmula que prioriza el bienestar de su población. Es el único, yo creo que el único país en las Américas, de hecho, que tiene una solución socialdemócrata. Realmente, si quieres hablar de izquierda pensante, yo diría que es Canadá. Justin Trudeau, bueno, hablando de gente que tuvo problemas con Trump, digo, Trump lo insultó directamente, ¿no? Llegó a ser una situación en que no se podían ni ver, ¿no? Entonces, yo creo que Trudeau tomó champán, bueno, sigue tomando, y va a ser mucho más fácil la relación entre Biden y Trudeau. Aguas México. Métete en esa conversación y métete rápido, porque si no, digo, ellos se llevan bien. Tienen como una afinidad natural. ¿Hay prisa para México por sumarse a esa conversación? Yo diría que sí. Yo diría, y eso también es una cosa que sí siento que México tiene que ser un poco más, no sé si quiero hablar de este tema, pero interesante la estrategia que se usó para Cienfuegos, en el sentido de usa tu poder.
así ganas respeto. Usa tu poder, di qué es lo que quieres. ¿Cuál es tu sugerencia sobre cómo nos vamos a ver? Yo creo que la reacción no va a ser negativo. Urge que México se meta en esta nueva era de conversaciones TEMEC. A ver, pero yo no veo cómo no esté metido. No veo cómo el canciller Ebrard no esté metido de cabeza en ese tema y nada más no se vuelve público. Pero el que este tipo de discusiones no existan es como lo que decías, hay 1000 discusiones todos los días, es cierto. Y la discusión de canciller estoy seguro que está dentro de la agenda americana el día de hoy. Quizá ha faltado el reconocimiento explícito al presidente Biden como presidente electo, pero que ese diálogo no exista, no lo creo. Sería un suicidio. Existe y estoy seguro que existe y profundo. Se volverá público en algún momento, pero que existe tiene que existir. Si este panel, si esta cumbre de negocios se hubiera hecho hace 10 años, hablaríamos muy poco de China. En este momento es inevitable, incluso hablando de México, Estados Unidos, Canadá, Norteamérica, es inevitable hablar de China. Sí. ¿Qué papel va a jugar China en la configuración de la región América del Norte? Pues es el elemento bipolar económico que algún día fue la Unión Soviética, se acabó la Unión Soviética como gran jugador económico, ahora se vuelve China. Estados Unidos sobrevivió a China, sobrevivió a la Unión Soviética, sobrevivirá a China. Pensar que Estados Unidos es la potencia en caída y todo esto, son buenos cuentos de adolescentes con cierta ideología. Estados Unidos es una economía que está lista para este siglo que viene con holgura. ¿Qué papel va a jugar México? ¿Te imaginas, Eduardo, que va a jugar México? Mencionabas justo al comenzar este panel esto del proceso de desacoplamiento de Estados Unidos respecto a China, el nearshoring. ¿Cómo? México jugándola decentemente, ni siquiera bien, decentemente bien, creo que puede ser un landing spot, un lugar para que llegue mucha de la inversión canadiense y americana que se fue a China buscando condiciones muy baratas, que ya no son tan baratas en China y además ya no son tan convenientes desde la perspectiva logística. México tiene una gran oportunidad ahora. ¿Qué quiere decir jugar decentemente? Bueno, no oponernos a Estados Unidos por el principio de que es Estados Unidos. Entender que hay que ser prácticos en este asunto. Estados Unidos es nuestro vecino. Es un gran vecino en muchos sentidos. Es un vecino que tiene que entender que México es un país independiente, que es soberano, que es todas estas cosas. Estoy de acuerdo. Pero que es un país muy dependiente de Estados Unidos económicamente y a México le conviene. México tiene que entender que Estados Unidos es la mejor oportunidad que tiene para salir de la pobreza hacia adelante. Con nuevas reglas, quizá la política del presidente López Obrador de mejor repartición de la riqueza en México, la cero corrupción es fundamental, porque la cero corrupción es un hecho de diseño. Al hablar de Estados Unidos uno no piensa en corrupción, en Canadá tampoco. En México lo primero que se piensa, desgraciadamente, desafortunadamente, es corrupción. Tenemos que subirnos al carro de la cero corrupción. Entiendo que puede haber en Canadá y Estados Unidos, no digo que no, pero por lo pronto la visión del país corrupto somos nosotros, desafortunadamente. Hay un capítulo del TEMEC dedicado al combate a la corrupción. Qué bueno, que tengamos las mismas reglas y seamos juzgables en Estados Unidos en caso de que seamos corruptos en México. ¿Alguno de ustedes ha sentido que hay algún cambio a partir de ese capítulo? Yo lo veo de antes, lo veo de antes es porque veo desde la narrativa del presidente López Obrador, donde los debates a la pregunta que se le hiciera contestaba, no corrupción, no corrupción. ¡Qué bueno! Qué bueno, hay que aprovechar eso. De veras, el combate a la corrupción no es despreciable. Un movimiento auténticamente contra la corrupción es fundamental para que nos podamos subir en ese carro del progreso y la prosperidad que tienen Canadá y Estados Unidos por encima de nosotros. ¿Qué papel va a jugar el combate a la corrupción en la era Biden, en la región América del Norte? Yo no creo que, bueno, es un tema importante, pero no creo que van a sacar ese tema como algo principal. La verdad, yo creo que siempre es una preocupación para las empresas estadounidenses, justamente porque ellos tienen que jugar bajo diferentes reglas, porque sí te pueden meter al tambo, ¿no?, bajo el Foreign Corrupt Practices Act bastante fácilmente. Pero me gustaría hablar de China también en cuanto a la estrategia de México. A mí me gustaría ver una estrategia de relaciones exteriores un poco mejor articulada y un poco más creativa, vamos a decir, porque sí creo que México podría
sacar beneficio de ambos lados, ¿no? Tanto Estados Unidos como China. Pero necesitamos una estrategia más sofisticada. Yo sí creo que México tiene una oportunidad de ganar a raíz de como nearshoring ahora. Pero cuando Eduardo dijo decentemente, creo que también es un punto. Tampoco estamos haciendo nada para promover eso. Estamos como que esperando que caiga, no, pero yo no veo como una activa estrategia de promoción. Amy, hablas de ser más creativos, de relanzar la relación a partir de hacer las cosas diferentes. ¿Qué cambiarías? Yo creo que hay que articular mejor cuál es la oferta que da México a los inversionistas. Creo que hay un cierto incertidumbre, algunos cuestionamientos de las reglas, cambios de reglas que genera nerviosismo, ¿no? Yo creo que conviene a México tratar de ser más consistente y claro y activamente hacer promoción, porque ya no tenemos ProMéxico. Yo no veo México muy presente y es una competencia a nivel global. No es que nada más estamos sentados aquí y naturalmente llega la lana. Digo, hay una competencia y va a ser aún más intenso después de la pandemia. Entonces, ¿cuál es nuestra oferta? ¿Qué ofrece México? Ofrecemos muchísimo, pero siento que no nos estamos vendiendo bien. ¿Coincides en que México no se está vendiendo bien, Eduardo? Creo que hay un problema respecto al gran mensaje político que da México hacia la mayor parte de la población respecto a lo que siente o puede sentir el empresariado. Creo que la lectura que puede hacer el empresariado del mensaje genérico que da el presidente de la República, que llega muy bien al cúmulo de la población, no es tan amable o no es tan fácilmente bien interpretable por el empresariado y eso no es bueno. Creo que el presidente tiene que lograr que es un gran comunicador. Lo considero honesto, no hay duda, no tengo duda en ese sentido, pero creo que su mensaje tiene que ser un mensaje no para cada grupo con el que hable, pero sí el mensaje general para la población, pero tiene que lograr articular un mensaje para el empresariado también. ¿Cómo lo puede hacer? Es su privilegio y su obligación, y es un gran comunicador y espero que lo pueda hacer. Amir se refirió a la estabilidad de las reglas del juego. Es un tema que ha estado presente en los mensajes que manda el embajador de Estados Unidos en México y se refiere al sector energético. Bueno, en particular es que las reglas del sector energético básicamente no han cambiado nada. Las reglas del sector energético no han cambiado nada, dado los amparos que ha habido, las decisiones judiciales que ha habido respecto a ciertas modificaciones que se han intentado hacer. En efecto, estas reglas no han cambiado. Sencillamente son reglas que no son de aplicación o no se aplican prácticamente. Entonces, ahí se crea una incertidumbre, porque si la regla dice una cosa, pero en la realidad no sucede, porque está todo detenido por alguna razón, y la razón puede ser justa, no argumento en contra de eso. Sencillamente, cuando las reglas son unas, pero la aplicación no es igualmente clara, sí crea un mensaje de incertidumbre respecto al tema. Estaría mejor, en cierto sentido, las reglas que teníamos en el 2012, que eran perfectamente claras, acotaban la inversión. La acotaban y no la permitían crecer, pero eran claras. Cuando esta inversión parece promoverse, parece permitirse, pero en cierta forma no se hace, pues es que incertidumbre. Creo que el presidente López Obrador tiene que llegar a un punto en donde, si va a modificar las formas de aplicación de las leyes, mejor que cambie las leyes. Y si no, quedémonos con las leyes que tenemos, y creo que es lo correcto, pero permitamos que se apliquen adecuadamente para que haya más inversión en el país en todo sentido. Amy. Creo que hay una preocupación de frustración ante lograr diálogo también, y yo lo noto con las empresas con las cuales yo trabajo en diferentes sectores, por ejemplo, sector salud, ¿no? Ha habido ciertos cambios de reglas en la venta de farmacéuticos, por ejemplo, que genera sorpresa. Y también lo que vimos esta semana sobre la ley de outsourcing, ¿no? Que supuestamente iba a haber diálogo, iba a haber consenso y ¡pam! Se acabó la discusión. Y esa falta de capacidad de poder entablar una conversación y decir, ok, tú quieres esto, yo quiero esto, pero ¿qué tal si logramos esto? Cuando no hay ese tipo de diálogo, genera nerviosismo.
Yo creo que la profunda mayoría que tiene Morena, con la que puede ser prácticamente lo que quiere, es poco generosa con las ideas distintas. Y si se sienten progresistas, deberían ser mucho más conscientes de que hay ideas distintas que, aunque sean de minoría, pueden tener algún nivel de razón. Creo que no están escuchando a las minorías. Nos quedan aproximadamente 3 minutos y les quiero pedir a manera de conclusión cuál es su mayor expectativa positiva y su mayor temor en relación a Biden, México, TEMEC, región Norteamérica. Empezamos contigo, Amy. Mi ambición o mi esperanza sería que se logra entablar conversaciones interesantes, multitemáticos y realmente fortalecer, ¿no?, la oferta de competitividad de la región. Mi temor sería que la coyuntura y lo importante lo urgente opaca lo importante, ¿no? Y que a lo mejor, para variar, Estados Unidos ignora a América Latina y México por añadidura, ¿no? Entonces, Para mi gusto, la parte más importante es la creación de una región económica plena en Norteamérica, y ese sería mi objetivo y mi interés dentro del gobierno del presidente Biden con el presidente López Obrador. Mi preocupación es la dificultad que puede tener el presidente López Obrador de vender un argumento como este a una base dura, o que no puede encontrar cómo compaginarlo con la política social que creo que muy bien está queriendo implementar. Les agradezco muchísimo, Eduardo Andrade, Amy Glover. Quiero invitarlo a que sigan con nosotros en esta cumbre de negocios de Mundo Ejecutivo. Soy Luis Miguel González, les deseo un magnífico día.